Disputa entre el gobierno de Biden y Texas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su intención de cerrar la frontera con México si el Congreso le otorga la autoridad para hacerlo. Biden busca lograr la aprobación de un proyecto legislativo que senadores y demócratas han negociado durante las últimas semanas. El proyecto implica poner trabas a las solicitudes de asilo, limitar el número de migrantes que entran al país, la reanudación de la construcción del muro fronterizo y la implementación nuevamente de los llamados protocolos de protección al migrante, conocido como Quédate en México, donde los migrantes deben esperar el desenlace de su proceso al otro lado de la frontera. La tensión estalla luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, no permitiera la entrada del gobierno de Biden para retirar el alambre de púas en un corredor migratorio ilegal. El estado restringió a la patrulla fronteriza a Estados Unidos luego de que la Corte Suprema diera luz verde para que agentes federales retiraran la barrera metálica. La administración de Biden aseguró que Abbott impidió el acceso de agentes federales. De esta manera le damos la bienvenida a Robert Valencia, quien es analista internacional, nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos. Robert, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes, un saludo. Robert, hemos visto cómo un tema migratorio se ha convertido ahora en toda una crisis política. ¿Es esto lo que está sucediendo en este momento entre el gobierno de Biden y Texas un problema inesperado? Bueno, vamos a poner en contexto qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Evidentemente hay una situación en la frontera que amerita una inmediata acción, particularmente humanitaria. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos momentos? En donde el tema migratorio nuevamente sigue siendo un tema político, como bien señalas, de cara al 2024. ¿Y qué sucedió este fin de semana? El presidente de la Cámara Baja, Johnson, el representante Johnson, republicano él, dice que no quiere negociar con el presidente Biden porque ellos argumentan que el presidente Biden tiene un poder ejecutivo que precisamente le ordene el cierre de la frontera. Sin embargo, no solamente estamos hablando de los cruces nada más, estamos hablando de un esquema migratorio que es importante que sea implementado y evidentemente el presidente no tiene el poder de manejar el presupuesto del país porque eso es algo que le compete al Congreso. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? No solamente que haya un control, en este caso de la patrulla fronteriza, que también necesita dinero precisamente para reclutamiento, para realizar su trabajo de logística, sino que también se necesita ampliar, por ejemplo, el número de jueces que puedan llevar a cabo estos casos de asilo que siguen siendo o que están siendo agolpados en los estrados y donde los abogados no dan abasto. Y no solamente eso, también hay un presupuesto que se quiere destinar a aquellas ciudades, las que se conocen aquí como ciudades santuario, como es el caso de Nueva York y el caso de Chicago, en donde estas ciudades puedan suministrar ayuda a aquellos inmigrantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Los republicanos están poniendo trabas para que ese dinero pueda ser utilizado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Biden en este sentido? Está poniendo en contra, o podríamos ponerlo en términos coloquiales, entre la espada y la pared de los republicanos. Porque cuando no se encuentra una solución migratoria, entonces son los republicanos quienes serán culpables de generar esa crisis en la frontera, pero a la vez están también sometidos a la figura de Donald Trump, que no quiere que se negocie un plan migratorio precisamente para echarle la culpa a Joe Biden y así tentar el terreno, o por lo menos allanar el terreno para esta discusión de cara a noviembre del 2024. Es una pena realmente que en este país no se mire el tema migratorio como un tema humanitario, sino como un tema político más, simplemente para ganar réditos políticos. Robert, y si a eso le sumamos además lo que es el bloqueo de la financiación de Estados Unidos a los conflictos que hay en Israel y Ucrania también, ¿no? Y además la implicación y la participación, el apoyo que tiene Estados Unidos a estos frentes abiertos que ahora tiene un frente Estados Unidos en Texas. Bueno, el tema de las puertas abiertas, como mencionas, o de las fronteras abiertas, me parece que es simplemente otra de las teorías que ha implementado el Partido Republicano precisamente en miras a enlodar la imagen del presidente Biden. Y yo con esto no quiero decir que la administración Biden no tenga ningún tipo de responsabilidad al respecto. Desde hace mucho tiempo la administración Biden debió tomar acción precisamente, no solamente para ayudar a aquellas personas que están en proceso de asilo o que están varados en la frontera, sino que también tenía que haber hecho más para ayudar a las ciudades que están acogiendo a estos migrantes desde Texas. Y el tema de las fronteras abiertas,
pues es un tema que sigue siendo tema de campaña, pero en realidad es otra de las, podríamos decirlo, es otra de las tácticas republicanas. No hay digamos, una política que estén implementando los demócratas como tal de decir que hay una frontera abierta. De hecho, Kamala Harris fue a Guatemala hace un par de años en señalar, ella fue a Centroamérica a decir, por favor, no vengan. O sea que el tema de las fronteras abiertas no es una invitación que estén haciendo los demócratas. Me parece que es un tema que sí se debe manejar a nivel regional, pero yo creo que, como vuelvo y menciono, lamentablemente este tema obviamente va a ser arrastrado hasta el 2024 precisamente para el uno señalarse al otro, pero evidentemente Biden lo quiere hacer de esa manera para que los republicanos también no se zafen de esa responsabilidad, por ponerlo de alguna manera, y que este tema realmente sea bipartidista. Pero evidentemente a los republicanos no les va a convenir porque evidentemente es un tema de campaña que el mismo McConnell ha, digamos, admitido que están bajo presión de Donald Trump. Así es, Roberto, un tema que hemos visto cómo se ha politizado y que por supuesto forma parte de lo que serán estas campañas que ya hemos visto bastante agresivas en el caso de Joe Biden y también de Donald Trump, y cómo buscan, como bien lo dices, politizar no solo esto en el país, sino, como lo preguntaba anteriormente, con respecto a la financiación y el bloqueo en las negociaciones que actualmente, de cara a los conflictos que están actualmente registrándose, por supuesto, en Ucrania, en Israel. ¿Esto podría ser algo favorable? Por ejemplo, este frente abierto en Texas, favorable a los adversarios de Estados Unidos, por ejemplo, quizás una Rusia, un Hamas y, por supuesto, amigos cercanos de este. Hay una cosa muy interesante que hay que señalar acá, y es que aquí puede ocurrir el siguiente escenario. Si los republicanos no están de acuerdo con el plan que se está realizando, por lo menos este plan bipartidista que se está gestando, que incluso personas independientes como Kristen Sinema lo están señalando, lo están firmando, pues lo que va a ocurrir es que el senador de la mayoría del Senado, en este caso el señor Charles Schumer, que es el presidente del Senado, de la mayoría del Senado, en este caso demócrata, impulsará una política para ayudar a financiar, para que haga contraparte o para que contrarreste las acciones de Rusia o posiblemente evitar un recrudecimiento de esa guerra. Yo creo que eso es otra de las posturas que va a poner en contra a los republicanos de cara a las elecciones de 2024, porque si no se hace una negociación, porque hay que ver que esta negociación está unida con el tema migratorio, con el tema de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si los republicanos no están de acuerdo con el plan migratorio que se quiere plantear, entonces los demócratas van a someter a una votación el apoyo que le quieren dar a Ucrania, que es también otra de las oposiciones a lo cual plantea el expresidente Donald Trump. Entonces, seguimos en esta encrucijada donde lamentablemente, y como vuelvo y señalo, es todo de cara a las elecciones del 2024. No se quiere buscar una solución como tal y de manera bipartidista, sino lo que están buscando es que se recrudezcan estas crisis para señalar a un partido político o en este caso a un presidente o a un candidato, en este caso el señor Joe Biden. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelven estas negociaciones. Parece que sí se va a llegar llegue a una negociación, pero todo dependerá de la voluntad, en este caso, del Partido Republicano. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos en Noticias Globovisión Internacionales. Por supuesto, vamos a estar muy atentos. Nos acompañó Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York. Por